Y yo quiero invitar aquí a Alfredo Cooper para, primero me gustaría yo hacer una entrevista, la soy de periodista también, para que él en su charla hable del tema, pero preguntar algunas cosas para que los que están aquí presentes puedan saber un poquito más de ti. Cuéntanos de tu ¿por qué se te ocurrió hacer un doctorado y además con un tema del movimiento pentecostal chileno? ¿Cuál es tu relación con, pues tú no eres del movimiento? Es decir, aquí todos te reconocen como pentecostal, ¿no es cierto? Anglicostal me llaman. Pentecostal. Así que, sí. Bueno, entonces cuéntanos cómo tú llegaste a relacionarte con este tema en tu vida personal. Mi tesis lo va a decir con toda claridad. Creo que el Espíritu Santo es para todos los cristianos. Y el bautismo del Espíritu Santo para todos los cristianos. Pero hay que explicar eso un poquito más. Pretendo hacer eso en un ratito más. También, porque cuando estuve en La Moneda como capellán, ¿ustedes se acuerdan que yo estaba un día en el gimnasio haciendo mis abdominales, como todo buen pastor debía estar haciendo abdominales para luchar? Escuché una mente de ahí pero haciendo mis sí, no, se nota. Ahí me llamaba la atención mucho a los invitados. Cada martes tenía invitados. Y muchos de los pentecostales venían con una fuerza, una gloria, golpeaban el púlpito en la capilla ahí, me decía el púlpito de semana, que hubiera ahí un fuego, y mencionaban siempre, cuando yo les hacía preguntas, el bautismo del Espíritu Santo. Willis Hoover, todo el movimiento pentecostal, y en realidad es un fenómeno que el mundo entero estudia, pero ustedes quizás ni lo saben. Es extraordinario el avivamiento de 1909 que partió acá en Chile. Era un triángulo, India, Mukti, Azusa, aunque antes de Azusa partió. Y lo que digo en mi tesis, hay otra iglesia que nadie sabe que influyó mucho en Hoover, the Stone Church, allí en Chicago, que visité. Y por todas esas razones me interesó mucho, especialmente el tema del bautismo del Espíritu Santo como anglicano. Y yo hablo en lenguas, he tenido fuego. ¿Cuándo fui bautizado en el Espíritu Santo? Y mi feligreses deberían estar todos bautizados. ¿Es una experiencia esa que uno recibe o es algo que fluye o cómo es? Con esas preguntas vine a estudiar esta tesis y hoy les voy a dar la respuesta. No. Pero son preguntas, a todos los cristianos nos interesa, especialmente iglesias que quieren buscar hacer lo que estoy predicando en mi iglesia hoy, iglesia que marca al mundo en vez de ser marcada por el mundo. Creo que central a eso lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. No sé, supongo que en tu tesis estudiaste el tema de la socióloga Galilea, que es socióloga católica de esa época. Ella ya falleció, sus escritos existen, y ella hizo una regulación muy extraordinaria de analizar el mundo pentecostal. Y entre esas cosas ella decía, voy a la población y hay una iglesia al lado de la otra, una al lado de la otra, y ella hizo un análisis sociológico, y que obviamente la iglesia católica en esa época estaba realmente sorprendida de qué es lo que pasaba en las poblaciones. Tenían una iglesia católica y habían 10, 20 iglesias evangélicas. ¿Qué nos cuenta un poco de ese análisis? No solo Galilea, antes de ella incluso, antes de él está Padre Hurtado, que escribió copiosamente también y dijo, somos amigos de los evangélicos, porque ellos están haciendo la obra. El obispo Bernardino Piñera cuestionaba al comienzo lo que estaba pasando, pero después los católicos, desde la LIF, desde Pani la LIF, que en los años 60 escriben un resumen excelente, se los recomiendo si no lo han leído, El refugio de las masas,
Desde ese tiempo, creo que fue en 69 por ahí, o 60, que él escribió, o 63, que lanza el libro, ha habido siempre un énfasis sociológico, mucho estudio en Latinoamérica entera del mundo evangélico pentecostal, los efectos. Gracias, Señor. Cuando yo hablo de los pentecostales empiezan a llamarme por ahí. Entonces empiezan a llamarme. Desde ese tiempo, yo llamé mi tesis, se llama Una gema en el agua. Porque veo, cae una gema y hay muchas olitas, ¿no?, en el agua. Se han dedicado desde la Liv, Galilea y otros, 2 o 3 más escritores católicos que hicieron mucho trabajo estudiando los evangélicos, pero a los efectos sociológicos del evangelicalismo, del pentecostalismo. Y está muy interesante. Político, sociológico. ¿Por qué no se hicieron todos marxistas en lo que está detrás de la Liv? ¿Ya? ¿Cómo es que no se hicieron comunistas los pentecostales? ¿Por qué y ahí está detrás, y ese es su estudio. Porque es un refugio de las masas, ¿ya? Entonces, por ahí va en la tesis de la Liv, muy interesante. Pero yo me cansé de tanto análisis sociológico, más de lo mismo. Yo dije, si le preguntara a Hoover, ¿qué diría él? ¿Cuál es el secreto detrás de los pentecostales? Es que es un refugio de las masas, es que han logrado, como propone, un living. Si usted lo piensa, usted va a JBH, es un living donde pueden entrar el pastor principal, invita a todos a su living. Eso proponen ellos, refugio de las masas, ¿no es cierto? ¿Es eso? Hoover diría que no. Hoover diría, es la gema, el bautismo del Espíritu Santo que cayó. Entonces, mi tesis es también teología. Entonces entra en tu tesis ya. Ya estoy. Entra en tu tesis. Ok, ya estoy, amigos. Sí, es más bien teológica, pero tiene que ver con todo aquello, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por venir. Ya hay por lo menos 2/3 más de lo que yo pensé que iba a llegar hoy día, pero qué bueno poder ser parte de lo que es el relanzamiento de IDN. Conocí muy bien al pastor Hoff también, ese fuego que miraba, él solo deseaba que la causa pentecostal fuera instruida para poder seguir arrasando por Chile, como Hoover siempre quiso. ¿Qué quiero hacer hoy? Es brevemente hablarles de lo que me pidieron el Espíritu Santo en la transformación social, desde la perspectiva de mi tesis. Y primero les recomiendo un libro, ¿ya?, que considero clave hoy. Acá está. Si quieren saber más, no sabía con quién iba hoy a encontrarme acá, pero este libro por Juan Sepúlveda, que recién salió, que se llama Pentecostalismo a la chilena, es un excelente resumen de todo lo que ha sido lo último con relación al pentecostalismo en este país. Gracias, hermano. Mi examinador fue Alan Anderson, los que lo conocen, es el apóstol del pentecostalismo en Inglaterra, y Juan Sepúlveda, así que estoy haciéndole el favor. Me pasó, me dio mi doctorado, así que estoy recomendando ese libro, pero más que eso, es porque es un excelente libro, y si le interesa saber más de este tema, bueno, Hollenberger, el pentecostalismo, que abarca todo el espectro mundial del crecimiento. Y claro, si quieren ir al área chica, de Kessler, muy famoso, el estudio de las
Misiones Protestantes, iglesias en Perú y en Chile. Está traducido está el en inglés acá, pero es el que es un trabajo detalladísimo, pero de una perspectiva un poquito que presbiteriana, entonces no entendían los pentecostales. Es generoso, pero no lo entiende, así que, y claro, quienes fueron mi supervisor, Luis Orellana, Fuego y Nieve, también un libro muy importante, que nos da un ayornamiento de lo que está pasando hoy. Y claro, el clásico, el libro de Hoover mismo, escrito por ahí en los años 30, varios años después del estallido del avivamiento, para dar explicación a sus enemigos, a los que lo seguían en el extranjero, allí en The Stone Church, en Azusa, en los periódicos ingleses del pentecostalismo. Por eso escribe este libro. Si no lo han leído, usted no ha comenzado a conocer a los pentecostales en Chile, pero que lo ha leído, ¿ya? Y hay una versión inglesa también. Bueno, y por si acaso que no leyó también puede interesarle mi libro, desde el momento que estaba haciendo mis abdominales y me llamaron a ser capellán en La Moneda, que era el resto de la historia que iba a contar. Me distrajo la panza de mi querido. Pero la historia del evangelicalismo hoy en los lugares de poder, los pasillos de La Moneda, y ahí también varios capítulos, entre ellos dos muy interesantes sobre los 33 mineros y lo que fue el Inside Story, la historia interna de La Moneda, como también un capítulo que parte hablando de con zapatos, sin zapatos, gloria a Dios, los evangélicos en Chile. Entonces, primero una pregunta para ustedes, a ver si estamos en familia acá. ¿Qué creen ustedes significa Chile para Cristo? Es una frase que todos hemos gritado muchas veces, pero ¿qué les evoca a la mente? ¿Qué creen ustedes significaría un Chile para Cristo? ¿Movimiento de qué? ¿Movimiento de? ¿Ah? El fuego, activar el fuego del espíritu. Sí, o sea, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Pero a lo que voy, ¿qué lo están hablando de qué lo provoca, ¿no? Pero ¿qué es el estado final? Transformación de la sociedad, su reino establecido acá. Estableciendo su reino. El deseo. Una futura concejala en la Florida. Alcalde, perdón. Entonces, estamos entrenándolo bien acá. Mira cómo está. Lo que Hoover estaría feliz de que estamos finalmente llegando a esto. Pero, ok, transformación social según el reino de Dios. ¿Algo más? El deseo y el anhelo de querer que nuestra nación sea. ¿Qué? Estamos hablando de una motivación. Pero yo estoy preguntando, ¿cuál es el estado final? Chile para Cristo, ¿qué significa? Que es posible gobernar un país con los principios y valores cristianos. ¿Estás preguntando o estás afirmando? Confirmando que Ok. O sea, ¿sí? Establecer lo que dice el profeta Isaías. Dice que nosotros tenemos como cristianos, como el pueblo escogido, dice que tenemos la responsabilidad de la justicia de Dios en la tierra. Ya. Entonces te estás imaginando un Chile justo, sin Pero la corrupción. justicia de Dios. La justicia de Dios. Dice que todo vino por todo en la furia de Dios vino al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron la justicia de Dios, no se hicieron cargo de los huérfanos, de las viudas, así lo dice el texto. Estoy tratando de precisar nuestro pensamiento, porque a veces decimos cosas muy vagas. Chile para Cristo y no sabemos de qué estamos hablando. ¿Ya? Y es muy bueno el slogan, ¿sí? para mí también es complejo de decir, porque no es algo tan concreto, pero es que Cristo sea exaltado en toda nuestra nación. Ok. Y ¿por qué porcentaje de la población? Eso es súper impreciso, pero quizás que a nivel nacional hay un reconocimiento de la persona de Cristo, que Él sea glorificado. Bueno, eso quería decir. ¿Sí? ¿Es posible eso? ¿Es posible eso?
Chile evangelizado. Chile evangelizado, ¿ok? Estamos interesantes acá. Yo creo que los cristianos estamos lentos, efectivamente nos falta músculo. Ya, pero tratemos de evitar cosas negativas. Dígame, ¿a dónde vamos? Dígame una visión de Chile para Cristo. A exaltar a Chile para Cristo. Chile exaltado, ¿ya? La gracia del Señor en el país. Ok, mire, esto se transforma en una clase fascinante, ¿sí? Para mí Chile para Cristo es venga tu reino, de lo que se hace arriba se haga en Chile. Ok, pero ¿cómo se ve eso? Eso es vago. Todo cristiano. ¿Qué significa? Todos cristianos, ¿ya? ¿Y qué más? Jueces no corruptos, justicia, no sé si me Lo acaba que de dijo el eso. apóstol, lo que dijo el apóstol Pablo en la frase de Juan, de los versículos. Ese debería ser el copyright. Ahora, déjame hacerle otra pregunta. O sea, todo esto es válido y voy a preguntar y voy a hablar de dos o tres maneras en que la iglesia ha transformado la sociedad. Una endeudando la masa o en la otra que un poquito involucra una masiva evangelización, influencia, y otras enfrentando estructuras injustas, etc. Vamos a ver cuál de esas es la que nosotros queremos. Yo quiero terminar este tiempo hoy también con más oportunidad de preguntas, pero también con algo que tengo una especie de voto con el Señor. Yo creo en la gema que cae. Yo creo en el Espíritu Santo que viene con poder y que Él es el que va a causar las transformaciones, pero aún eso es vago. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo pasa eso? ¿Ya? Así que por eso mi tesis. Ahora, ¿alguien sabe de dónde viene esta frase Chile para Cristo? ¿De dónde vino? Oye, el infierno se está preocupando de esta charla de Dios. Se está incendiando. Bueno, obispo se le atribuye al obispo Umaña, ¿no es verdad? Es una profecía, pero en realidad no vino de ahí originalmente. Vino de una conferencia misionera en 1880 en Chile, que organizó este gran genio William Taylor. William Taylor, el que trajo a Hoover como misionero y que andaba por el mundo entero proponiendo una manera de hacer misión que es con el autosustento de la misión. Y su historia es fascinante. Lean alguna vez William Taylor. Él es el precursor a Hoover. Y en 1980 él anduvo por Chile, había pasado por Australia, por la India, formando sociedades misioneras. Era esos revolucionarios que donde quiera que iban se metían problemas con las autoridades de los metodistas, que eran metodistas en ese tiempo. Y bueno, él fundó su propia. Acá en Chile tuvo una experiencia poderosa del Espíritu Santo. Y él en 1980, alguien de su conferencia dijo: nosotros nos sentimos llamados a quedarnos en Chile y a ganar Chile para Cristo. Esa fue la primera vez que se escuchó esa frase. Eso no invalida de que en la iglesia del obispo Umaña no haya boom, con fuerza profética, se haya retomado esta visión. Y yo creo eso. Y a mí me nace a cada rato decir Chile para Cristo. Pero ¿qué provocará tal transformación de que el país pueda, podemos decirse, ganado para Cristo entero? Es un poquito lo que hemos preguntado. Y mi tesis tiene que ver, como dije antes, con el elemento teológico detrás de Hoover y todo lo que propone. Y esa gema, si cae en el agua, digo yo, y cae una y otra vez, entonces puede provocar los cambios de transformación. Déjenme rápidamente leer lo que es un resumen de mi tesis, para que sepan de dónde vengo, qué es lo que está diciendo este pastor anglicostal. Mi tesis define y caracteriza la teología de Willis Hoover con especial énfasis en su comprensión del bautismo del Espíritu Santo y su transición teológica desde el metodismo de santificación a través de un pentecostalismo
pentecostalismo inicial estilo Azusa hasta su eventual posición metodista pentecostal. ¿Cómo llega él a eso? ¿Cuál es su transición teológica? Esta transición teológica hasta ahora explorada y explicada solo parcialmente a través de personas como Juan Sepúlveda y otros, particularmente conducente a fomentar y permitir la difusión y el crecimiento influyente del avivamiento pionero en Latinoamérica, comenzó bajo su pastorado en Valparaíso en 1909. Es el estudio de todo ese movimiento y especialmente de su teología. El estudio recorre, examina y analiza 4 etapas históricas del encuentro de Hoover con el bautismo del Espíritu Santo: búsqueda, recepción, desarrollo y administración del avivamiento. Hoover fue un genio. Lograr 100 años, muchos años después de su muerte en 1936, siguió el avivamiento por como él estrategó, siguiendo, obvio, el libro de disciplina de John Wesley. Libro de disciplina que los wesleyanos tenían. Todo eso él lo adoptó, pero con la fuerza del Espíritu se encarnó eso y empezó a distribuirse por todo Chile. El estudio, como digo, examina estas 4 etapas de entre 1889, donde él llega a Chile con su esposa Mary Louise, o Mary Ann, como la llaman, y 1936, cuando él muere. La demarcación de estas 4 etapas históricas se relaciona cronológicamente y explica cómo Hoover desarrolló su teología singularmente chilena, una teología chilena, como Sepúlveda hace marcar, sobre el bautismo pentecostal del Espíritu Santo, fundado sobre su herencia metodista. Esto es muy importante, fue influenciado por el pentecostalismo, particularmente de Mukti, India. ¿De dónde viene esta influencia? La iglesia Stone de, como digo, de Chicago, que como dije pude visitar. ¿Y cuáles fueron estos los que fundaron el fenómeno pentecostal acá en Chile? Que hay gente que ha dicho, Hoover realmente fue pentecostal, porque fue muy metodista. Y otros dicen, ¿y Hoover fue realmente metodista? Porque fue tan pentecostal. Es como me dicen a mí, ¿usted qué es, anglicano o es pentecostal? Yo soy cristiano bíblico, aleluya. Porque creo, como dije antes, y mi tesis va a ampliar, el bautismo del Espíritu Santo es algo que yo, ampliando a Hoover, ¿ya? Hoover, ustedes saben, toma desde el metodismo de santificación. Si llegan, Taylor y otros eran hijos de un movimiento llamado The Radical Holiness Movement. Si saben inglés, saben lo que significa eso. El movimiento radical de santidad. Y esos, algunos dicen, fue el precursor del pentecostalismo, incluso que el pentecostalismo no es más que una especie de sofisticación de aquello. Creo que están errados. Yo creo que este movimiento que surge a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, en Inglaterra, de santificación, es wesleyano en carácter. Wesley vivió en el siglo anterior, ¿no? Pero se retoma su neo-wesleyanismo, donde dicen, tú puedes recibir el fuego del Espíritu que te hace santo y nunca pecas. Cuando llega Hoover y su esposa en 1889, eso estaban buscando para Chile. Y tuvieron varios avivamientos acá. Ya les mencioné uno ahí que empezó en esa conferencia, pero en 1902 hubieron movimientos poderosos de santificación a través de Chile. Algunos dicen, bueno, ese es el pentecostalismo. Oye, miren las fechas, 1902, eso es el pentecostalismo.
¿Qué estaba pasando en otras partes del mundo? Bueno, otros avivamientos eran Gales, pero en Mukti en 1909, una mujer llamada Pandita Ramabai, estaba haciendo algo similar, con mucho deseo de transformación social. Ella buscaba a estas viudas, niñas chiquititas, que eran tomadas como esposas después desechadas, y las tomaba en un orfanatorio, y ella misma buscaba a Dios. En Inglaterra fue llena del Espíritu, volvió, y un avivamiento sacudió ese lugar en Mukti, 1905. Toca que una de sus colaboradores, que se llamaba Minnie Abrahams, mire cómo obra el Señor, Minnie Abrahams, colaboradora de Pandita Ramabai, en ese lugar, viendo esta manifestación de fuego, y literalmente vieron fuego como en el día de Pentecostés, y vieron niñas llenas hablando en lenguas, cosa que no se había visto antes. Esa Minnie Abrahams era compañera de curso de nadie menos que Mary Louise Hoover. Entonces le mando una carta, un documento que describe lo que está pasando. Este documento le llega a los Hoover en 1907. Los Hoover de 1902 buscando santidad, 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 el fuego, el fuego, el fuego, santidad, santidad. 1907, wow. Lo que estaba ocurriendo allí en India. Y yo sostengo junto con Juan Sepúlveda que esa fue la influencia principal sobre Hoover, no Azusa. Pero se conocen sus fechas. En 1906 en Azusa también estaba cayendo el Espíritu Santo. Pentecostal. Yo les voy a decir entonces en mi tesis que esto del movimiento de santidad cruza un umbral. En 1900 en realidad la primera, Agnes empezó a hablar en lenguas en chino en la escuela bíblica de Param, ¿no es cierto? Pero allí habla por 3 días en chino y no puede parar. Y ahí 1900 podría ser parte, pero en 1906 en Azusa es donde hay un tremendo derramamiento del Espíritu Santo. Miren lo que pasa. 1906, 5 en la India, 6 en Azusa, 1909. Y en lugar de 1908, Hoover buscando, leyendo esto de India, dicen, claman a Dios, buscan. Etapa de búsqueda, empiezan a recibir. En esa noche del año nuevo, 1908-1909, algo ocurre. Digo yo, estos avivamientos vienen del cielo porque algo nuevo ocurre. Todos empiezan a orar al mismo tiempo. Para Hoover es una marca. Entonces, ¿qué ocurre? 1908-9 en Chile, Mukti y Azusa, un triángulo pentecostal, y nuestro Chilito al medio de eso, centro de eso. El pentecostalismo bien puede decirse que viene originalmente del movimiento santidad. Gracias, mi hermano. Con el aleteo no voy a votar, entonces no va a durar mucho, ahí lo voy a dejar. Gracias. Ahora, wow, yo obviamente, Pablo, voy a cortar esto un poco porque tengo para como unas 4 clases, ¿ya? Pero cuando se transfiere todo esto a la transformación social, ¿qué pensaba Hoover? Es extraordinario lo que ocurrió en Valparaíso. Si ustedes van a Hechos 19, pues no lo hagan yo, pero le voy a recordar Hechos 19, Pablo en Éfeso. Hoover leía Hechos. En 1902 alguien le dijo, ¿por qué no podemos vivir Hechos de los Apóstoles? ¿Qué impide? Dijo esto, solo esto. En 1902. Entonces su respuesta era una de santidad. Santifica mi corazón. Y será así. Pero efectivamente empezaron a leer Hechos, y se dieron cuenta que había más que solo santificación. Estaban todos los dones del Espíritu. Y eso es lo que marca la diferencia entre santidad y pentecostalismo. Bueno, en Hechos 19 Pablo llega a Éfeso y dice,
¿Qué les pasa? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? A veces voy a iglesias y ¿Qué fueron bautizados? recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. No veo, no veo. Algo hecho de menos, Pablo. ¿Ya? Y bueno, dice, no, habíamos solo escuchado sin duda de Apolos, el bautismo del arrepentimiento. Entonces Pablo los bautiza en el nombre del Señor y pone manos sobre ellos y hablan en lenguas. Primero, Hoover, esto es un clásico caso de transformación, porque lo primero es depender del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo que pentecostales dicen es una segunda o Hoover tercera experiencia. Los anglicanos decimos que es toda la experiencia del Espíritu Santo. Respondiéndome a mí mismo, ¿cuándo fui bautizado en el Espíritu Santo? Yo no sé, recibí a Jesús, ¡guau! Tremenda bendición. Después en una calle en España, después recibí lenguas, no fue tan fuerte, pero wow, qué importante fue tener las lenguas y orar en lenguas todos los días. Venía para acá orando en lenguas por todo usted, porque no conozco lo que hay en tu corazón. Y he tenido momentos de santidad, también santificación de Dios me quema. Entonces, wow, ¿cuál de esos momentos es el bautismo del Espíritu Santo? Yo voy a iglesias pentecostales y digo, ¿cuántos acá han sido bautizados en el Espíritu Santo? Solo la mitad levanta la mano. ¿Y cuánto han hablado en lengua? Menos. Entonces, muchas veces dejen que este anglicano les diga que yo creo que el Espíritu Santo viene vez tras vez sobre el pueblo de Dios, como en Hechos 4, lo que había pasado por Pentecostés fueron revisitados por el Espíritu Santo. Entonces, al finalizar esta pequeña intervención mía, quiero orar que el Espíritu Santo nos visita a nosotros de nuevo con su Espíritu. No puede quedar en teoría esta cosa. Entonces, él ve eso y si ustedes se acuerdan de Hechos 19, es una. Después se encuentra ese lugar, el salón de Tirano, y ahí empieza a predicar. Dice que por 2 años predicó de tal manera que todo el sector escuchó del Evangelio de Jesucristo con señales, maravillas. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo primero viene a los cristianos, segundo tiene interacción con su entorno. Y también en ese capítulo, ese extraño momento, cuando los que eran exorcistas trataron de echar fuera el demonio, les dijo, a Cristo conozco y a Pablo conozco, busquen vosotros y le sacan la mugre, porque no eran investidos del poder de Dios. ¿Qué significa? Lucas está diciendo que el poder del Espíritu Santo es lo único que desaloja al diablo. Los poderes de la sociedad. Y después, en Hechos 19, léanlo de tarea, van a ver que este movimiento desafía a todos los poderes comerciales en Éfeso, de tal manera, si se acuerdan, que empiezan los que hacían ídolos a querer matar a Pablo porque le están destruyendo el comercio. Entonces, eventualmente la transformación es iglesia, poderes en intercesión social, en que mucha gente es tocada, conversión masiva y hasta finalmente las estructuras de una sociedad. Hechos 19. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Bueno, Hoover había estado muy de acuerdo con eso. La iglesia en la historia, ustedes saben, ha transformado la sociedad siempre. El Imperio Romano, ustedes se acordarán, en 3 siglos el César cae de rodillas y recibe a Jesús sin armas. Cuando se le pregunta a un historiador, Gibbons, que es ateo, ¿por qué pasó eso? Él dice, es porque los cristianos pensaron mejor, amaron mejor y murieron mejor que todos los demás. Entonces, hay una constante referencia a que la iglesia era una luz brillando,
en medio de la oscuridad. Después la iglesia medieval, ustedes saben, también parece que se extiende de tal manera, de una manera quizás también bastante institucionalizada la iglesia, pero la vasta mayoría son cristianizados de alguna manera u otra. Ahí brillan estos santos como Francisco de Asís y otros que siguen dando testimonio del poder de Dios. Después viene la Reforma. Y ahí viene una visión bíblica, teológicamente llaman reformada, que enfoca más bien el Evangelio, retoma el Evangelio, y las transformaciones que vienen de ahí son mayormente teológicas. Después viene el wesleyanismo, que en contraposición con el calvinismo de la Reforma, dice, no, hay que estar activo en la sociedad. El calvinismo tiende a inmovilizar la iglesia. Después de todo, Dios lo hace todo, pero ahí surge Wesley, no, hay que salir. Y Wesley en Estados Unidos me interesó ver cómo él es uno de los primeros abolicionistas. Va en contra de la esclavitud, va en contra del alcoholismo, estos activos. De allí Hoover toma su visión activa de una iglesia pentecostal. Todas esas fuentes empiezan a llegar, y en la iglesia pentecostal, Azusa, ya saben, sucede algo muy extraño, porque en Estados Unidos estaba la tensión racial, ¿no es verdad? Pero William Seymour, el primer pastor, un pastor de color en Azusa. Y ahí ellos logran vencer esta división racial tan fuerte en Estados Unidos. Si había habido una guerra civil sobre este tema, pero en 1906, allí en Azusa, están blancos, negros, de todos los colores, de todos los inmigrantes, lleno de qué? En una linda transformación cultural y social hecha por el Espíritu Santo. Ahora, Hugo había estado muy contento con todo aquello, y es lo que ocurrió quiero mencionar alguna más de las típicas transformaciones de iglesia, en la teología de liberación, sorprendentemente bíblica. Surgen bajo la influencia más que nada del análisis marxista de la sociedad, una realización de que efectivamente hay poderes injustos, estructuras injustas. Entonces la teología de liberación dice, los cristianos debemos dirigirnos a eso también. Bueno, gran controversia, un papa polaco vino a este país y le dio el golpe al máximo exponente de la teología de liberación de Punta Arenas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque era polaco, se acordaba de lo que era la opresión comunista en su país. Entonces él ve esto como una intromisión comunista a las iglesias. ¿Será que tenía razón o no? No sé, pero los protestantes también lo tenían. Una visión de enfrentar los poderes. Así que la iglesia en general ha visto la transformación social desde dos perspectivas. Una, más que nada, la perspectiva de podríamos decir, leudar la masa. Y otra, la de enfrentar nuestras estructuras sociales. Ahora, nuestros políticos evangélicos, ¿qué les diríamos a ellos hoy? ¿Cuál es su programa? ¿Qué quieren decirle a Chile? Yo le digo a mi Partido Social Cristiano, denme una agenda política. ¿Qué es lo que están proponiendo? Porque si vamos a enfrentar con política, tenemos que tener claro cuál es la agenda política. Eso sería entonces la importancia de tener ahora un pentecostalismo maduro que hasta se sepa expresar políticamente. Amén. Esto lo digo por si acaso ustedes tienen preguntas con todo esto. Bueno, yo sencillamente quiero ir clausurando esta charla, porque podría seguir por mucho tiempo. Volviendo a Éfesos, Hoover también veía que esto partía con una renovación espiritual de la iglesia. Ellos buscaban la tercera experiencia, el bautismo del Espíritu Santo con lenguas.
No hay registro que Hoover haya hablado en lenguas. Hizo sonidos raros, dice, pero no importa. Él desarrolla la teología de las manifestaciones. No como los asambleas de Dios que dicen lenguas es la señal de que hay sido bautizado en el Espíritu Santo. Él dice, no, yo digo, él nunca habló en lengua, pero que se manifieste el Espíritu con poder. Entonces, los anglicanos, como digo, creemos que el bautismo del Espíritu Santo es todo, es renacer, parte del Espíritu hace, santificación, parte del Espíritu Santo, y el empoderamiento, aquello que los pentecostales tienen y llaman el bautismo del Espíritu Santo. Las otras iglesias se enfrían y no la reciben. Sí, nacen de nuevo, sí, son santos, pero no esto de los poderes, los dones, esos del pasado. No, dicen los pentecostales. Y mi tesis va a decir, no, es para hoy día también. Entonces, sea como tú quieras llamarlo, ponerlo en diferentes categorías, el Espíritu Santo hoy quiere reproducir entre nosotros, como Hoover descubre, transformaciones. Hoover en un momento hubo tal tremenda manifestación en Valparaíso. Ustedes saben, lo echan, pero después sigue esto de manera tan tremenda. Lo echan de la iglesia metodista episcopal y él funda ahí la iglesia metodista pentecostal, al comienzo nacional pentecostal, después le cambian metodista pentecostal, y allí en un momento dice, Señor, estaré dañando a tu iglesia, porque en los cultos canta, danzaba, caía, gritaba, demonios corren, y era escandaloso. Bueno, estaré arruinando tu iglesia. Y el Señor le habló y le dijo, mira las transformaciones, que es la palabra que ustedes me dan. Hoover ve los más miserables, criminales, venir, otros y a venir a mofarse, y cae el Espíritu sobre ellos, se convierten al Señor. Se van a auto-entregar a la policía por los robos que cometieron esas dos. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Hoover dijo, adelante entonces con este movimiento. Y ahí, según el libro de disciplinas, toma esa visión de cómo se extiende esto, plantando nuevas iglesias, enviando grupos que van a predicar y así con mucho sacrificio llegamos hasta hoy. Muchos de ustedes son hijos y herederos de este gran movimiento. Y hoy entonces la transformación que viene, igual que Hechos 19, va a poco permear de tal manera que es inevitable que los poderes satánicos en la sociedad sean removidos, sean desafiados. Hoy en la reunión de oración de plena estábamos reprendiendo a demonios en el nombre de Jesús. Pero eso es parte de esto. Pero eso terminará finalmente hasta enfrentando, quizás con nuestros políticos, no sé, las estructuras de la sociedad. No necesitamos desarrollar una teología de liberación. Eso ocurre solo, según Hoover. Él no quiere meterse en política, pero dice que la política es transformada igual porque los cristianos tienen tantos poderes. Esa es su visión de Chile para Cristo. Es, como decían algunos de ustedes, la masiva evangelización hasta que la masa sea enteramente leudada. Esa es la visión, creo, también de personas como el obispo Umaña y otros. Pero habrá otras maneras de ver Chile para Cristo. La transformación social por el Espíritu Santo, según Hoover, ¿ya? Bueno, termino con esto, aunque podríamos ir, capaz que las preguntas saquen a luz otros elementos que no he podido yo hablar, de la teología misma de Hoover, si les interesa. Mi tesis está siendo traducida a propósito, así que algún día podrán leerla en castellano. Además, estos apuntes están a mail, están acá con Pablo, que les puede hacer llegar si quieren. Hay mucho más acá que no he podido tocar. Pero termino con esto. En medio de la llamada, del llamado, estallido social, en octubre 2019,
Octubre. Todo está incendiado por todos lados, ¿no es cierto? En Guariligüe, que es un pequeño pueblo sur de Tomé, de 1.200 habitantes, estaban de aniversario 80 desde que estalló ahí su avivamiento. Y mi supervisor, Luis Orega, le dijo, anda a verlo, es que no puedo, anda. Entonces con Hillary y mi esposa nos subimos al autito y de verdad tuvimos que esquivar todo tipo de incendio, violencia, y finalmente en medio de un Chile convulsionado llegamos a Guariligüe. Oiga, vayan a Guariligüe. ¿Qué es lo que tiene Guariligüe? 99% de Guariligüe es pentecostal. Aleluya. Cuando uno llega, hay una calle principal y una masiva iglesia evangélica pentecostal, ¿ya? Y todo el pueblo va para allá. El 1%, ¿quién es el 1% que no se ha convertido? Pobre gallo, debe estar corriendo para todos lados, esquivando a los evangélicos para no convertirse. Bueno, la encontré, porque en una tesis uno tiene que hacer lo que llaman triangulización. Encontrar no solo lo bueno, sino lo que están en contra. Y esta era una católica que estaba a cargo de un negocio de los pentecostales. Y le dije, oiga, ¿y cómo es esto de ser parte de todo un pueblo evangélico? Dijo, maravilloso. Somos todos cristianos. Somos todos cristianos. Tenemos colegios cristianos. Aquí, una vez al mes aparece un carabinero chupando vidrio. No hay crimen. No hay jueces. No hay bares. Menos prostíbulos. Acá las familias prosperan. Y los que están entre nosotros desafortunados los ayudamos a levantarse. Y le dije, y no tuvieron un estallido social. Bueno, mira, había un tonto que se veía. Porque solo falta una persona para poner incendio y todo. Un tonto que lo habían ya. Bueno, y vimos que trató de incendiar algo. Lo agarramos, lo llevamos a la policía, le dimos un buen par de chanchazos y chao. Hasta ahí nomás llegó el estallido social en Guariligüe. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ahí hay una sociedad. ¿Por qué Dios nos llevó para allá? Porque Dios me estaba mostrando el contraste. Que es posible Chile para Cristo. Es posible. La historia de Guariligüe, tienen que leer mi tesis, es extraordinaria, pero tienen una historia, una frase muy linda. Era una zona vitícola donde todos los viernes y sábados se emborrachaban, le pegaban a la esposa, los niños salían corriendo de miedo, era terrible, apuñalada, hasta al día de hoy hay partes así. Pero dicen esto, en el año 1938 llegaron los predicadores de Tomé. Habían a la Hoover, a la libro de disciplinas de Wesley, caminado toda la noche para llegar a Guariligüe. Sabían que nadie conocía el Evangelio. Predicaron todo el sábado. Hicieron pequeños cultos. Algunos de ustedes van a ser parte de esto, van a recordar en su juventud. Sus abuelos los sacaban a predicar. De ahí, esto es lo que los que ya tenían como 90 años me dijeron. Nosotros éramos chicos y nos asustaba que los que tenían bototos con clavos para pisar la uva danzaban tanto que las chispas salían desde sus zapatos y nosotros nos teníamos que entender. Yo me preguntaba, ¿qué motiva esto? Entre gente sencilla, sin teología. Pues solo el Espíritu Santo. Por eso lo llamo la gema en el agua. Y por eso creo que es central volver a estas cosas. No solo quedarnos con análisis que son lindos, muy lindos, pero me aburrí tanto análisis. Yo quiero volver a la gema de esta vez.
Si me permiten un momento, vamos a orar primero, porque después nos podemos distraer, se me está desarmando todo esto. Es una señal de Pentecostés, se desarma todo. Ahora aquí, pongámonos de pie un momento. Yo no sé cuál es su trasfondo, pero si es cristiano, le aseguro de algo. El Espíritu Santo nos quiere bautizar vez tras vez. Entonces, he tenido muchas sesiones así. Después la gente me dice: oiga, cuando usted oró, cayó fuego sobre mí. Quiero que hagamos algo muy sencillo. Le pidamos a Dios. En tu corazón, en voz alta, puedes orar conmigo. Señor Jesús, necesitamos el bautismo de tu Espíritu Santo constantemente sobre nosotros, sobre nuestros teólogos, sobre nuestros pastores, sobre nuestras iglesias. Produce Chile para Cristo. Hoy yo te pido, lléname de nuevo, lléname de nuevo, lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Un momentito de silencio. Esto es entre tú y Dios. Y cuando yo oro, tú dile: gracias, Señor, recibo todo lo que tienes para mí. Aleluya. Padre, mira tu precioso pueblo acá. Algunos llegan secos, otros duros como piedra, y otros como esponjas. Sea como fuere, ven ahora, precioso Espíritu de Dios, con tu fuego, con tu vida, con tu agua que salta a la eternidad. Renuévanos con santidad, renuévanos con el empoderamiento de tu Espíritu, con los dones del Espíritu Santo, cosas que podamos volver a ser la iglesia misionera de Dios en Chile. Gracias, Señor. Díganlo más: gracias, Señor. Amén.